Hola, ¿qué tal, Icanex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en nuestro canal de YouTube un lunes más donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión tenemos a Javier Bermúdez del fabricante Vago, del área sur de España, responsable del área sur de España, del fabricante Vago, donde nos va a traer, o vamos a mostrar en estos tutoriales, una serie de cosas muy importantes para mí en los proyectos KNX. Por un lado vamos a ver lo que es toda la parte de bornas y sistema de conexión que tienen ellos, que podemos utilizar en nuestros proyectos KNX, no solamente para conectar la parte de KNX, sino también toda la parte eléctrica que lleva un proyecto KNX. Y por otro lado, también vamos a conocer a su compañera Esther, que nos va a hablar de las pasarelas que tienen KNX a otros sistemas y cómo podemos reconducir, por ejemplo, un proyecto que queremos comunicar entre KNX con otros protocolos, con los dispositivos que tienen ellos en catálogo. Javier, bienvenido a iCANX School, es un placer tenerte por aquí. Llevaba ya mucho tiempo esperando este tutorial porque nos vimos, organizamos todo esto en la feria de Matelec, en la feria pasada de Matelec. Y bueno, no sé si lo veis, ha puesto aquí un montón de clemas de conexión, de cajas, de accesorios que ahora nos va a explicar él, nos va a poner algunos vídeos, vamos a comentarlos y tal. No sé, quiero que te presentes un poco tú, Javier, digas quién eres, cuál es tu función en la empresa, quién es tu empresa, cómo funciona en España, un poquito todo eso antes de comenzar a hacer el tuto. Venga. Pues bueno, lo primero, darte las gracias digamos, esta presentación y por esta oportunidad que nos estás brindando. Por otro lado, no quiero pasar por alto tu gran reconocimiento por esos dos grandes premios, uno internacional y otro español de KNX. Sí, la verdad que el año pasado hemos ganado la Champions y la Liga. Todo el mundo que me pregunta, digo, ¿cómo se ha ido el 2022? Digo, pues sí, hemos ganado la Champions y la Liga. Bueno, sabes que además yo lo he vivido en primera persona, sí, ese segundo premio aquí a nivel nacional. De hecho, no ha salido todavía porque estamos grabando este tutorial en enero. Este tutorial va a salir en abril. Pero cuando salga el tutorial de la feria de Matelec, vais a ver a Javier que hay una escena donde estamos nosotros con el premio que nos dieron KNX España allí, y llega Javier, se acerca a nosotros a abrazarnos y decirnos, ves como tío, es que lo merecía y el premio tal y cual. Esa escena está grabada y la vais a ver en el tutorial de Matelec. Qué bien, la verdad que el proyecto precioso, lo que es a nivel tecnológico, además con unos retos muy importantes, porque me lo explicaste en su día en detalle. Y yo creo que este tipo de proyectos, cuando la tecnología va en relación del cuidado de las personas, la verdad que emociona. Y a mí vuestro proyecto me ha emocionado y evidentemente a los miembros del jurado, porque si no, no hubieran dado este reconocimiento y este premio. Tengo que decirte que no es la primera vez que me reconocen un proyecto de este tipo. En este proyecto de este niño con esta enfermedad rara y tal, pues conseguimos el primer premio, pero ya conseguimos un segundo premio con otro proyecto para personas con Alzheimer. Ah, ese lo desconocía yo. Pues recibimos en el 2018, fue un proyecto para, era un hospital de personas con Alzheimer, y ya nos dieron un segundo premio, así que ya tocaba ir a por el primero. Pero te tengo que decir que para las personas que que digan, oye, pues a mí me gustaría hacer proyectos de este tipo, de proyectos para personas con enfermedades tal, son proyectos muy bonitos, porque incluso los mismos fabricantes se vuelcan en ayudarte, en tal y cual, pero son proyectos que si no tienes cuidado te pueden destrozar. Y sí, digo esto porque te involucras tanto a nivel personal con el proyecto, con la familia, con el problema, que ya cualquier cosa que pueda sucederle a esa persona, en este caso a este niño y tal, ya parece como si fuera un hijo tuyo. Ya el hecho de que un día el niño esté malito, ya un tal... Entonces llega ya un momento en que tú mismo te llevas a casa un problema que no lo tenías en tu vida, pero ya, después de haber hecho un proyecto de este tipo, ya hay cierto roce con la familia, cierto contacto, y ya te preocupas como uno más. Entonces, es algo que hay mucha gente que me ha dicho, oye, pues ya te podías dedicar al tema de este sector y tal, solamente para personas con este tipo de tal. Y digo, igual no, porque no solamente me afecta a mí, sino también afecta a todo mi equipo, sí, a mi gente, cuando el niño se encuentra mal, cuando el niño tiene que ir al hospital, cuando todo eso... Ya es algo como si fuera de tu familia. Y claro, tú imagínate que tienes un problema de este tipo o ya te involucras tanto en el proyecto como que es algo tuyo y te dedicas a hacer 40, 50, 60 proyectos de este tipo. Es que llegas a tu casa que es que con los problemas de todo el mundo y toda la gente. Entonces, cojo de experiencia
de que la experiencia ha sido genial, pero igual no me dedicaría a repetirlo porque, como te digo, te lo llevas ese problema a casa y se pasa regular. Se pasa regular. Sí, la implicación emocional, y me consta como Exacto. sois vosotros, porque tenéis mucha empatía, es máxima, y evidentemente pues cualquier cosa que suceda en el transcurso de esa relación con esta familia pues te afecta. Pues es la única, digamos, pincelada negativa que le veo a hacer proyectos de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, cuéntame un poco, háblame sobre Vago, sobre tu empresa, cómo trabajáis en España, qué zona es la que tú llevas, porque, claro, aquí nos está viendo mucha gente de España, sobre todo, y si son de la gente de la zona donde tú llevas, pues cómo ponerse en contacto contigo, si tienen alguna inquietud de lo que vayas a mostrar tú o tu compañera, cómo contactar con tu empresa, cómo es todo eso. Cuéntame. Sí. Yo llevo ya 17 años en esta empresa. Mi empresa es Dicomat Vago. O sea, Dicomat es el fabricante aquí en España. Llevamos muchísimos años promocionando y prescribiendo las soluciones de Vago. Y la zona mía de actuación, pues desde siempre ha sido lo que es el sur de España y Extremadura. Tenemos lo que es la delegación, bueno, la central está en Madrid, tenemos delegaciones en Bilbao, en San Sebastián, tenemos también en lo que es en Alcobendas, en Valencia, y bueno, la delegación de aquí de Andalucía, de la zona sur, está en Sevilla, está en Gines, vuelo bastante tranquilo y muy bien comunicado, en un edificio de oficina. Y mi función, pues mi función es la prescripción a nivel de proyecto de todas nuestras soluciones. Yo desde el principio, desde que comencé en esta empresa, he estado muy implicado y he creído firmemente en las soluciones porque creo en ellas. Yo vengo desde del mundo de la instalación. Y en la instalación yo he visto de todo, o sea, yo he visto barbaridades, desde una lavadora conectada con un cable paralelo y echarme la mano a la cabeza diciendo esto cómo nos sale ardiendo, por Dios. Y el conocer lo que es la tecnología de Vago es algo, para mí, fue novedoso, porque todos venimos de la conexión de tornillos, o sea, de forma tradicional, pues hemos ido, digamos, incorporando, digamos, esa forma de hacer las instalaciones. Pero desde hace muchos años, en concreto Vago, pues se encontró una problemática en las instalaciones, sobre todo las instalaciones móviles. Estoy hablando del ferrocarril, todo lo que es el mundo de transporte horizontal y vertical, ¿no? En definitiva. Esas vibraciones hacían que esas conexiones de tornillos pues, perdieran su función. Porque, ojo, y también los cambios de temperatura. Sí, por supuesto. El cambio de temperatura de frío y calor hace que esas conexiones de tornillos se aflojen. Nosotros hemos estado en un proyecto de plantas solares donde se hizo en su momento pues, instalaciones pues, con bornas de 25, de 35, de 70 milímetros de tornillos y requerían unas termografías constantes, o sea, casi a diario, por la instalación, porque los cambios de temperatura de las horas de producción, que es el día, a la noche de no producción, es tan radical que generaba esas micro vibraciones que hacían que se aflojaran los tornillos. Entonces, si tú no estabas constantemente revisando lo que es la instalación, pues provocaba pues eso, ¿no? Que se foguearan los contactos, incluso incendios y que se quemaran cuadros eléctricos y demás. Entonces, yo cuando conocí esta tecnología, pues lo vi como una solución a muchísimas problemáticas que yo había visto en mi vida profesional a nivel de instalación. Y Vago nace desde la base de darle una solución a la parte de conexionado, como decía antes, de las instalaciones móviles. El diseño que hace Vago es un fleje que lo que va haciendo es primero darle lo que es la presión adecuada dependiendo de la sección del conductor, ni más ni para dañar lo que es el conductor, ni menos para que sea una mala conexión. Y además que soporta esas vibraciones porque va acompañando esos cambios o bien de dimensiones o esos movimientos con ese fleje.
Hay una falsa... Una leyenda urbana. Sí, sí, bueno, que eso se afloja, eso es un muelle. O sea, nosotros tenemos pruebas, ensayos hechos en una relación más o menos, porque se empieza a ensayar y cuando se ve ya que llega un número de veces que es irreal, que no se van a dar en lo que es la realidad de esa instalación, pues se para, ¿no? Y hay más o menos una proporción de que si tú coges una conexión de tornillo y una conexión tipo cepo de vago, tú puedes operar como 10 veces más que en una conexión de tornillo. Imagínate una conexión de tornillo, tú empiezas a conectar y desconectar durante 10.000 veces, pues vago, con una conexión de vago, de cepo, son 10 veces más. Estaríamos hablando de 100.000 operaciones. Tanto es así que, bueno, nosotros, nuestros comienzos fueron en sectores muy, o sea, con mucha problemática por ambientes agresivos, por normativa, por ejemplo, el sector naval, que necesitan, naval militar, que necesitan pues que las instalaciones soporten ciertos impactos. Evidentemente, te tiran un proyectil al barco, pues la instalación tiene que aguantar. Y esos fueron los comienzos de Vagos, en ese tipo de instalaciones. Primero lo que es el ferrocarril, por esa problemática de ese que perdían lo que es los conexionados, y luego en sectores pues petroquímicos, donde hay ambientes salinos, y esa es nuestra base tecnológica. Dentro de las bondades que tiene nuestra conexión, aunque lo que es a nivel de instalación de edificios no es algo relevante, pero digamos que en un precio moderado, o sea, de mercado, pues tú tienes una conexión con unas prestaciones técnicas superiores a la conexión de tornillo. Dentro de las... Ojo, una cosa que te quiero... perdona que te pare. No solamente ese tipo de prestaciones, sino también las prestaciones de calidad. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque desde siempre las clemas estas que tenemos de KNX, estas siempre son del fabricante Vago. Pero hace de un tiempo para atrás ha habido un fabricante, no sé qué fabricante vendrá de China y tal, que ha fabricado las mismas clemas. Es la noche y el día tus clemas comparadas con la del fabricante chino. Y digo la noche y el día porque por abaratar costes y tal, pues claro, hay alguien que te está fabricando las mismas clemas, el plástico no es el mismo, los dados se separan y el cable bus no se retiene. Metes el cable bus y si le tiras un poquito sale. Entonces, también es importante, no solamente lo que estás mencionando, sino también que haya detrás un fabricante que te esté garantizando las prestaciones de calidad a un tipo de clema. Y esto al fin y al cabo, hay que pagarlo. Sí, eso es entendible. Eso Sí. es entendible. Y una cosa que yo insisto muchas veces, incluso a los alumnos que vienen a estudiar con nosotros, que decir, oye, merece la pena gastarte unos céntimos, porque no es más, es que Sí. son unos céntimos más, pero sabes que por detrás hay un fabricante que te está garantizando la calidad de que este dispositivo va a tener un retenedor, que tú cuando metas ahí el cable, eso no va a soltar. Y segundo, que la pieza o la envolvente de plástico, frente a un entorno agresivo de temperatura, de vibración, de lo que sea, eso va a aguantar sí o sí. Que te está a ti, de esta manera, garantizando la comunicación de tu proyecto KNX, en nuestro caso. Está claro. Cuando hay un producto en el mercado que se vende por cientos de miles de millones, evidentemente siempre hay fabricantes que intentan pues sacar productos, copias de esos productos y aprovechar, digamos, esa línea de negocio. Evidentemente, los estándares de calidad, bueno, pues ya sabemos que en China y de todo, depende del precio que tú quieras pagar, hay productos buenos y productos menos buenos. Nosotros el estándar de calidad siempre es el mismo y es lo que hace que llevamos tantos años en el mercado. Ese material pues, tiene una aleación de acero, tiene unos metales, tiene un plástico que además cumple con normativa V0, no propagador de la llama. Eso tiene un coste. Pero eso hay que decirlo, hay que decirlo, porque es que la gente piensa que eso simplemente es una pieza de hierro y un plástico convencional. No, es un plástico que tiene que aguantar una temperatura, es no propagador de la llama, tiene unas características que no es tal cual. Tiene también lo que es unas propiedades, lo que es a nivel de retención, lo que es a nivel de normativa, pues
tiene que tener una tensión de sujeción y luego a partir de un punto tiene que dejar el que se suelte, y eso lo cumplimos nosotros a rajatabla. De hecho, tenemos aquí unos vídeos que vamos a ver a continuación. Ajá. Donde se ven pruebas de sobretensiones y bueno, pues la famosa 221 que vamos a ver luego en detalle. Pues si nosotros decimos que aguanta 32 amperios, en esas pruebas se triplica esa intensidad que pasa por esa borna y la aguanta perfectamente. Entonces nosotros lo que ponemos en nuestro producto se cumple a rajatabla, pero siempre con un margen, una horquilla muy alta de garantía de que va a funcionar ese producto. Tengo que mencionar que me sorprendió mucho cuando enviasteis por Córdoba el camión. Sí. Era un camión que iba por las distintas ciudades de España y dentro del camión podías subir porque tenían stand donde hacían pruebas de ensayo a las distintas bornas de conexión donde las poníais al extremo. Y tú podías ver con tus propios ojos incluso cómo se derretía una clema, porque le metías mucha intensidad, cómo se derretía, veía que se derretía la parte exterior, pero se dejaba totalmente, estaba totalmente perfecta la parte interior. Es decir, ustedes mismos decían, oye, yo estoy tan seguro de lo que estoy fabricando que voy a hacer las pruebas para que las veas ahí delante, que no te lo voy a ocultar ahí con unos cristales y nada tal. Y era impresionante, es decir, a mí me encantó esa experiencia de vivir en ese camión todas las pruebas de ensayo que le hiciste a las bornas que tenía ahí. Sí, verá, ahí eso es una cosa que suele gustar muchísimo, porque incluso vamos a algún cliente y dice, tráeme una borna de las tuyas, o sea que no es que son unas bornas que estén preparadas, y le hacemos las pruebas. Y ahí se ve como lo que es el conductor se pone incandescente, rojo, y como no hay ningún tipo de fuga, no hay ningún tipo de fallo de mala conexión. Se simulan cortocircuitos, que es irreal, porque para eso están las protecciones, lo que es en las instalaciones convencionales, y se fuerzan unos cortocircuitos continuos para que se vea cómo lo que es el conexionado aguanta sin ningún tipo de problema. Yo lo he dicho desde el principio, o sea, yo estoy totalmente convencido de esta tecnología y yo de lo que estoy convencido eso lo transmito. Lo que no estoy convencido me cuesta, me cuesta el transmitirlo. Yo no soy una persona que soy muy clara. A mí no me gusta ir con cosas que yo no crea. Prefiero callarme y no decirlo a transmitirlo. Y si yo digo que este producto es bueno, garantía absoluta, no porque lo diga yo, sino porque bueno, ahí están los ensayos, ahí está el tiempo que llevamos lo que es en el mercado y el crecimiento que tenemos que es bastante importante. Otra cosa que también te tengo que decir para que la gente también lo tenga en cuenta, cuando compramos este tipo de accesorios o este tipo de dispositivos, aparte de hablar de lo que es la calidad y la garantía de mantener el servicio, la comunicación entre dispositivos, aunque se produzcan altercados o problemas en la instalación eléctrica o la instalación domótica y tal, hay que decir el tiempo que te estás ahorrando por realizar este tipo de conexiones rápidas en vez de estar utilizando conexiones de tornillo. Cuando la instalación es un proyecto de cierta envergadura, donde vas a tener que conectar y después para probar cosas vas a tener que desconectar un hilo, volver a conectarlo porque me he equivocado de circuito, ese conecto-desconecto se tarda un tiempo en que tienes que aflojar el tornillo, sacar el cable. Ahora los alambres, si no tiene puntera, porque hay muchos que empalman sin puntera, se empieza a dañar el cable y tal. Con este tipo de conexiones es súper rápido y el tiempo es dinero. ¿Por qué digo que el tiempo es dinero? Porque si estás haciendo un trabajo fuera de tu localidad, tienes que comer fuera de tu localidad, dormir fuera de tu localidad, y eso es dinero. Si tú haces un proyecto con conexiones rápidas, un proyecto de cierta envergadura, donde tienes que empalmar muchos cables o conectar muchos cables, con conexiones rápidas, siempre vas a ahorrar dinero en dietas, en horas extras y en hotel si trabajas fuera. Porque lo vas a hacer muchísimo más rápido. Y eso también es importante saberlo. Porque hay muchos empresarios que dicen, bueno, van a aceptar el presupuesto, como tengo de coste fijo la mano de obra de mis empleados, pues bueno, eso lo considero como coste fijo. No. Si puedes comprar dispositivos que te hacen ahorrar pasta, ahorrar dinero en terminar el proyecto más rápido, tu beneficio será mayor. Y este puede ser un caso, utilizar este tipo de accesorios. Eso es un poco lo que iba a comentar antes, era las ventajas técnicas que tiene este producto. Lo primero es, que es como lo hemos abordado, es la seguridad en la instalación. Tú donde pones este tipo de conexión, ahí no vas a tener problemas. De hecho,
es un material que no necesita mantenimiento porque no necesita el reapriete, porque se va ajustando continuamente a esos cambios de temperatura, sea por motivos exteriores o sea por consumo, ¿no?, de lo que es las líneas. Ese es el pilar fundamental de lo que es de las características técnicas de este tipo de conexión. A partir de aquí, a nivel de comunicaciones, y hablando de lo que es la parte de KNX, que tú has hecho referencia antes, esta conexión tiene muy poca pérdida en milivoltios y miliamperios. Te está garantizando que no va a haber ruido, no va a haber ningún tipo de incidencia para que esas comunicaciones se garanticen. Por eso el comentario que tú has hecho de otras marcas que no tienen las características nuestras y que te dan ese tipo de problemas. Luego está una base muy importante, que es la que tú has hecho referencia, que son los ahorros de tiempo de montaje. Nosotros tenemos estudios hechos de instalaciones de edificios, de oficinas, que con la mano de obra al final te estás ahorrando en torno a un 30%. Sí, un 30%, que es mucho dinero. O sea, tanto lo que es ese ahorro de la instalación inicial, como luego el que alguna parte de la instalación te dé problemas por una mala conexión, eso es mucho dinero para una empresa. Tenemos experiencia de un cuadrista, hace tu cuadro eléctrico, lo transporta y por el propio transporte, si la conexión es de tornillos, pues empieza a aflojar los tornillos y cuando llega a la instalación, sí o sí, tú tienes que hacer un reapriete general de todo el cuadro para que no te dé problemas. Si pones nuestras conexiones, te estás ahorrando ese tiempo también de reapriete lo que es la instalación. Y si es un cuadro, pues se puede asumir. Pero si estamos hablando de 10, 15, 20 cuadros, pues empiezas a multiplicar tiempo. De hecho, yo recuerdo cuando trabajaba en otra empresa que una de las que hacíamos mantenimientos,